comenzar con la primera mesa, con el doctor Sergio Pérez Cortés y el doctor Gustavo Leiva. El doctor Sergio Pérez Cortés es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Realizó estudios de arquitectura y filosofía en la Universidad Autónoma de México y en antropología, con especialidad en lingüística, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es también doctor en lingüística por la Universidad de París-Nanterre y doctor en filosofía por la Universidad de París-Sorbonne. Es responsable de la cátedra Michel Foucault, creada por las unidades de Iztapalapa y Xochimilco de la UAM, en colaboración con la Embajada de Francia en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro del programa del Colegio Internacional de Filosofía con sede en París, del que fue director durante el periodo de 2000 a 2006. Ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clare Hall College de Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero, otorgado por el gobierno francés. Ha sido profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París y en la Universidad de París-Jussieu. Sus líneas de investigación son oralidad, escritura y lectura, filosofía, política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Dentro de sus publicaciones destacan La razón autocrítica, 1992, La política del concepto, 86, La prohibición de mentir, 88, Palabras de filósofos, oralidad y escritura, Memoria, la filosofía antigua, 2004, Escribas, 2005, La travesía de la escritura de la cultura oral a la cultura escrita, 2006, Karl Marx, Una invitación a la lectura, 2010, e Itinerarios de la razón de la modernidad, de 2012. Entre sus artículos se encuentran 3 formas de crítica a la razón de la modernidad en el libro de Itinerarios de la razón de la modernidad de 2012, Atreverse a ser feliz, Epicurio, en el libro de La felicidad, perspectivas antiguas, 2011, y La crítica metódica de Michel Foucault, en el libro Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales, también de 2012. Le cedo la palabra al doctor. ¿Me escuchan ustedes? ¿Sí? Quisiera empezar, y esto no es ninguna cortesía, quisiera empezar por agradecer la invitación que me han hecho y sobre todo por felicitar a los organizadores de este evento. Estamos festejando los 150 años de la aparición de un libro crucial para nuestros tiempos, un libro que se lee menos de lo que debería, pero que en todo caso les puedo asegurar es la clave más fuerte de comprensión que tenemos para las sociedades contemporáneas. Es especialmente interesante para mí porque alguien como yo, que ha pasado la vida leyendo El Capital en un sentido o en otro, la posibilidad de hablar de él me es especialmente grata. Gracias a los organizadores y gracias a ustedes por su presencia. Este trabajo se concentra en el concepto de crítica contenido en El Capital. Su propósito es exponer 2 aspectos de ella. El primero se refiere a la crítica hecha a las representaciones que se forma la conciencia ordinaria y que se encuentra en la categoría de fetichismo. El segundo aspecto se refiere a la crítica que Marx dirige a la economía política clásica en torno a la relación que ésta propone entre las categorías y el conocimiento de lo real. Iniciemos con la crítica contenida en la sección 1.3, llamada El carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Recordemos que El Capital se inicia con el libro primero, El proceso de producción del capital, y en particular con la primera sección, La mercancía y el dinero, que son las representaciones más generales que la conciencia ordinaria se forma del capital. Los capítulos 1 y 2 se dedican entonces a desplegar la demostración que va de la forma simple y singular del valor hasta la forma dinero, concluyendo con el proceso de intercambio. Esta sección es crucial. El resultado histórico que Marx alcanza en esta primera parte es el concepto de la forma valor. Solo que, como ustedes recuerdan probablemente, la forma valor es uno de los conceptos que más dificultades le creó al mismo Marx. La mercancía, escribe Marx, parece algo simple, pero al examen se revela como un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. Termina la cita.
Estas dificultades de Marx para comprender la forma valor se perciben en todas las ediciones del Capital que Marx tuvo la oportunidad de publicar. Tenemos así la versión contenida en la primera edición de 1867, versión que Marx corrigió, pues en el epílogo de la segunda edición advierte, cito, hemos efectuado con mayor rigor científico la derivación del valor mediante el análisis de las ecuaciones en las que se expresa todo el valor de cambio. Se ha elaborado, dice él, íntegramente el capítulo 1.3, que se refiere justamente a la forma valor. En el prólogo de la edición francesa, Marx advierte nuevamente que esta nueva exposición revisada por él, cito, tiene un valor científico independiente del original alemán y debe ser, dice él, consultada. Esta preocupación de Marx persistió hasta el fin de su vida, como lo muestran las glosas marginales del Tratado de Economía del señor Wagner, que fue el último trabajo económico escrito por Marx mismo. Se comprende entonces por qué Marx llama a esta primera parte los senderos escarpados. Como ustedes recuerdan, advierte en la primera parte, el que se atreva a subir los senderos escarpados verá las cumbres luminosas. La forma valor es uno de los grandes descubrimientos de Marx y a la vez uno de los mayores obstáculos a su comprensión. ¿En qué consiste? En la demostración de que, para que un producto del trabajo humano adopte la forma mercancía, deben concurrir una serie de condiciones históricas y sociales que son justamente aquellas que hacen del capital un momento, un episodio de la historia de Occidente y nada más. Los productos del trabajo humano no son, en y para sí, mercancías. Solo lo son bajo las condiciones, bajo las relaciones sociales de producción propias del capital. Si no se comprende su irrupción histórica, la mercancía aparece como un objeto de existencia intemporal, antidiluviana. Es, pues, crucial hacer la crítica al objeto mercancía, a sus condiciones de surgimiento en tanto que objeto. Por eso, la pregunta que se hace Marx no es la de un economista vulgar. Por ejemplo, bajo qué proporciones se realiza el intercambio de mercancías, sino una pregunta muy diferente. ¿Bajo qué condiciones históricas irrepetibles los productos del trabajo se presentan como mercancías para luego poder ser intercambiadas? Con el concepto de forma-valor se introduce el devenir, el cambio, en todo aquello que el capitalismo cree inmortal. Marx hace en esta parte mortal al capitalismo. Ese me parece un mérito absolutamente extraordinario. Logrado el difícil descubrimiento a lo largo de los primeros capítulos, puede entonces exponer la crítica a las representaciones de la conciencia ordinaria. Es el fetichismo. Como ustedes recuerdan, para la conciencia ordinaria, las relaciones entre los productores directos se les presentan como relaciones entre las cosas, entre las mercancías y sus valores, de tal manera que antes de estar dominadas por los hombres, las mercancías y el valor dominan a los hombres. Esta es la experiencia de la conciencia ordinaria. Cito a Marx porque esta parte es muy importante. Lo misterioso de la forma mercantil, dice él, consiste sencillamente en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global como una relación social entre los objetos existente al margen de los mismos productores. Como ustedes recuerdan, el problema del fetichismo es que invierte literalmente la relación entre las cosas. No son los hombres quienes dominan a las mercancías, sino las mercancías, y este es el fetichismo que domina a los hombres. Se comprende así el lugar estratégico que tiene el concepto de fetichismo al inicio del Capital. Al colocarlo ahí, Marx lanza un verdadero desafío epistemológico. Ahora podemos criticar la representación aparente de las cosas. Ahora es posible la crítica de la apariencia en la que vive la conciencia ordinaria. A mi juicio, de esto que es bien conocido, se deducen varias afirmaciones que yo quisiera traer ante ustedes. Primero, el proceso de producción del conocimiento de lo verdadero, de la forma valor, es extremadamente complejo y de ningún modo puede reducirse a una simple acción de abstracción
o de atención prestada hacia las cosas. La forma valor ha requerido la elaboración de una compleja teoría de las formas históricas de producción, de las cuales el capitalismo y la mercancía no son más que un episodio. Mediante el concepto de valor-trabajo, la ilusión de la conciencia ordinaria de que las cosas son por naturaleza así, queda destruida. Solo la elaboración de un concepto verdadero permite hacer una crítica definitiva de las representaciones inmediatas de la conciencia ordinaria. 3 cuestiones que me interesa subrayar. Primero, en otras palabras, solo lo verdadero, la forma valor, describe la apariencia fetichista. La apariencia no puede ser disipada enfrentándole otra apariencia. La crítica no consiste en sustituir una apariencia inmediata con otra representación aparente juzgada más adecuada. La crítica consiste en comprender el movimiento objetivo de aparición de la forma valor, que en ese mismo movimiento hace ver que la apariencia fetichista no es más que una mera apariencia. En Marx, la crítica a un objeto significa producir el verdadero conocimiento del objeto en tanto que está bajo crítica. En términos más filosóficos, permítanme decirlo en términos más de filósofo, la verdad se revela a sí misma y exhibe a su otro, al error, a lo aparente. Ninguna apariencia se puede disolver si disputamos sobre apariencias. Es preciso un trabajo de elaboración conceptual porque son problemas que involucran al pensamiento teórico. En segundo lugar, el conocimiento no solo debe explicar lo verdadero, como la forma valor, sino también debe explicar aquello que obstaculiza a la conciencia ordinaria alcanzar lo verdadero. El fetichismo es ahora la categoría que, partiendo de la comprensión de la forma valor, explica el mecanismo por el cual en cada momento se elige aquella barrera, aquella distorsión que impide a los productores directos comprender sus propias relaciones de producción. Una teoría crítica no está completa, sostiene Marx, si no da cuenta inteligible de la formación que produce el error que ahora puede quedar atrás. Una vez llegados al concepto de forma-valor, es un juego infantil comprender la jaula del error que hasta ahora nos tenía atrapados. Ahora sabemos que sabemos y sabemos también que no sabíamos. El verdadero saber es el que sabe y sabe por qué no sabía. En tercer lugar, la categoría del fetichismo explica por qué la apariencia que domina la conciencia ordinaria no es una simple ilusión. El carácter fetichista de la mercancía no es una sencilla imagen nebulosa y falsa producto de la distracción. Su crítica muestra que el fetiche tiene una objetividad en el sentido de que se forma necesariamente desde la perspectiva que adopta la conciencia común. El carácter fetichista obedece a un mecanismo que se produce y se reproduce una y otra vez en la medida en que subsisten las relaciones sociales de producción que la originan. Marx advierte que aunque el conocimiento verdadero explica la apariencia, en cambio no la disipa, pues sus mecanismos de aparición descansan en otra clase de premisas que también son objetivas. La verdad y el error se encuentran uno frente a otro en el orden del conocimiento, pero en el plano práctico de la conciencia ordinaria están en una disimetría. En breve, la crítica al objeto mercancía con la que se inicia el Capital no es una digresión meramente inexplicable, sino es todo un desafío epistemológico acerca de cómo se produce el conocimiento y cómo a partir de él se articulan la verdad y la apariencia. Y esto a través de un enorme trabajo intelectual que permitió a Marx alejarse de la apariencia, explicar verdaderamente y ser capaz entonces de mostrar que la apariencia no es más que aparente. Explicar la apariencia, mostrar por qué la apariencia se presenta como apariencia, me parece central como desafío epistemológico. Hasta aquí la crítica que Marx hace a la conciencia ordinaria bajo el concepto de fetichismo. Pero el Capital se dirige específicamente como crítica a la economía política clásica, es el segundo aspecto que deseo desarrollar ante ustedes. En especial a la relación, para esta vez poder esclarecer el tipo de pronunciamiento que los economistas hacen entre sus categorías y los objetos reales que ellos buscan comprender.
El subtítulo del Capital, Crítica de la economía política, tiene interés porque muestra, como desafío también, que el conocimiento verdadero no es una iluminación espontánea del entendimiento. El conocimiento no se produce del fulgor de una inspiración, sino un trabajo, una transformación que parte de un cierto estado del pensamiento que es a la vez el punto de partida obligatorio y el obstáculo a superar. Esta es justamente la situación en que Marx se encuentra cuando examina a David Ricardo, en especial en las teorías sobre la plusvalía. En efecto, cuando Marx examina a Ricardo, le reconoce a la vez un gran mérito y un enorme problema. Ricardo, asegura Marx, es sumamente riguroso porque su método parte siempre de la determinación de la magnitud de valor de una mercancía por el tiempo de trabajo y enseguida examina si las otras relaciones económicas concuerdan o contradicen esta determinación del valor o en qué medida lo modifican. Este método de comparar la categoría de valor con las relaciones económicas visibles permitió a Ricardo mantener firmemente su teoría del valor, a diferencia de la teoría ofrecida por Adam Smith, quien, por el contrario, se deja llevar fácilmente por la simple aparición del intercambio. Marx dice que Ricardo es muy riguroso porque él toma la determinación del valor por el tiempo de trabajo contenido y luego compara con todas las categorías económicas si esta ley se cumple o no. Este es el buen aspecto del método Ricardo. Pero, ¿qué sucede cuando Ricardo hace uso de este mismo procedimiento para comprender relaciones económicas mucho más complejas como la ganancia? Sucede entonces que el tratar de poner frente a frente un concepto contra un objeto inmediato se revela como un obstáculo insuperable. Cito a Marx: cuando Ricardo presenta correctamente las leyes de la plusvalía, las falsea expresándolas inmediatamente como leyes de la ganancia. Ricardo quiere exponer las leyes de la ganancia inmediatamente sin los términos medios que representan las leyes del plusvalor. Si uno pone frente a frente una categoría con un objeto de la realidad, dice Marx, se fracasa. La idea de Ricardo de que puede enfrentarse de manera directa a un concepto, aun si es verdadero, con una cosa real, se revela falsa por dos razones que solo la crítica puede revelar. La primera es que, para comprender algo tan concreto como la ganancia, es preciso que se establezcan lo que Marx llamó términos medios, que en el Capital, incluyen, entre muchos otros, conceptos como la composición orgánica del valor, los periodos de circulación de las mercancías, las formas de la concurrencia del capital, de manera que en Marx la categoría de ganancia aparece unas 800 páginas después de iniciado el libro. El capital. Esto es, para que el objeto real ganancia sea conocido, es preciso que la teoría haya reconstruido una trama de conceptos que lo hagan a la vez inteligible al pensamiento y perceptible a la experiencia. Solo mediante esta elaboración puede hablarse de concordancia, es decir, de verdad, entre el objeto conceptualmente determinado y las formas múltiples de su existencia real. Lo que permite esta concordancia, esto es, la verdad, es que el objeto ganancia de la teoría no es el objeto visible, inmediato y cambiante, sino una realidad reconstruida racionalmente que entonces puede ser comparada con lo real mediante su reconstrucción sistemática. Solo así, el objeto conceptualmente elaborado es idéntico a su manifestación. O dicho de otra manera, Marx nos dice, es preciso pensar para criticar y no criticar para después estar pensando. Pero hay algo quizás más grave y más interesante. En efecto, cuando se pone frente a frente una categoría aislada, la teoría del valor-trabajo, por ejemplo, con un objeto perceptible en la realidad, tanto el proceso real como el proceso de pensamiento se paralizan, se congelan y ofrecen una representación equivocada tanto del objeto como del pensamiento. En efecto, según la teoría de Marx, el capital debe ser pensado como un proceso, como el proceso incesante de valorización del valor, esto es, el proceso de incremento del valor bajo las formas de la plusvalía, tanto absoluta como relativa. Puesto que es un proceso, el capital puede manifestarse sin perder su sustancia de capital en diversos momentos, por ejemplo, como una masa de mercancías, como una suma de dinero, como un conjunto de medios de producción. El capital lo podemos ver bajo esa forma objetiva,
pero esa no es su verdad, dice Marx. Pero si este proceso se paraliza aislando una categoría cualquiera y enfrentándolo directamente a lo real, entonces el capital se objetiva, adquiere la apariencia de un ser tieso en el mundo de las cosas y el pensamiento se paraliza como una simple representación ideal de esas cosas reales. En efecto, cuando el capital se hace objeto, se objetiviza, se presenta a la mirada inmediata como una masa de mercancías, como una suma de dinero o como un conjunto de medios de producción. Entonces, el entendimiento deduce erróneamente que estos objetos en sí mismos están dotados de la cualidad de ser capital y que esto es connatural. De este modo, los medios de producción o el dinero son considerados en y para sí capital para toda la eternidad. La crítica de Marx consiste en mostrar, por el contrario, que los medios de producción o el dinero solo son capital cuando funcionan al interior de ciertas relaciones de producción. A esta parálisis del objeto, que hace que el objeto se presente como una cosa tiesa frente a nosotros, a esta parálisis del objeto corresponde una parálisis del pensamiento. En efecto, si el objeto está frente a mí, ahí, como medios de producción o como dinero, al pensamiento no le queda otra tarea que tratar de imitar, de reproducir idealmente ese objeto externo. El pensamiento es entonces convertido en el acto pasivo de recibir influencias externas y tratar de ajustarse lo menos mal posible a esas realidades efectivas. Pero la crítica de Marx consiste justamente en mostrar que la tarea del concepto no es imitar la realidad, sino producir por un trabajo reflexivo específico, esto es, reconstruir de manera inteligible el proceso de esa realidad. La crítica de Marx a la conciencia ordinaria y la economía política puede ser, pues, y con esto ya me acerco al final, descrita en términos generales de este modo. El pensamiento solo puede criticar al objeto real, a la mercancía y al fetichismo, por ejemplo, y no simplemente aceptarlo como un dato, si puede dar cuenta de las condiciones de surgimiento de ese objeto en la experiencia. Y el pensamiento solo puede criticarse a sí mismo, es decir, criticar las categorías que usa para pensar ese objeto, si logra hacer inteligible para sí la serie de formas lógicas, incluidos los errores que el pensamiento mismo se ha dado a lo largo del camino. Sin este trabajo crítico en torno al objeto, por ejemplo a la mercancía o al dinero, la conciencia pensante queda entonces encerrada, dependiente de las cosas, del dato inmediato, de las relaciones burguesas de producción tal como éstas se nos ofrecen. Entonces, dicho objeto y su presencia masiva escapa entonces a la crítica y permanece como una mera presuposición. Y sin el trabajo autocrítico del pensamiento, el pensamiento queda prisionero de una imagen falsa de sí mismo como simple receptáculo de categorías que no puede justificar o como una simple facultad psicológica cuya única tarea es formar imágenes como pinturas mudas sobre un cuadro subjetivo de esos objetos externos dados. Concluyo. Para Marx, la crítica contenida en el Capital no significa ni establecer de antemano los límites de la razón, como en Kant. Crítica tampoco significa abandonar esta realidad para postular una realidad imaginaria, mucho mejor, como las filosofías del deber ser, incluidas las filosofías normativas de nuestros días. Criticar para el Capital significa comprender lo que existe, lo que es en su presencia, pero sabiendo que esta realidad no dice inmediatamente lo que es, no dice su verdad y que requiere un trabajo conceptual que le retire su aspecto de evidencia inamovible para devolverla al proceso de su apariencia, de su surgimiento y todos esperamos de su desintegración. Sin esta crítica al objeto inmediato y sus representaciones, y sin esta crítica a las categorías con las que se lo piensa, seguiremos atrapados en la representación que las relaciones capitalistas de producción ofrecen de sí mismas. Podemos sin duda deplorar nuestra situación. Podemos tratar de erradicarla imaginariamente en un mundo mejor, o bien podemos reprocharle moralmente nuestro estado lamentable. Todas estas formas de crítica, moral, ética, imaginaria, normativa,
pueden tener su propia legitimidad y cierto valor, pero no son, en ningún caso, la alternativa crítica propuesta por Marx en El Capital. Gracias. ¿Está bien el tiempo? ¿Está bien el tiempo? Sí, estamos. Como tenemos una ponencia menos, tenemos bastante tiempo. Vamos directamente a preguntas. ¿O vamos a la segunda ponencia y las preguntas generales? Sí, ¿quieren pasar a la segunda ponencia? Okay. Sí. Entonces, por Digo, favor, si les parece, ¿no? si guardan sus preguntas, vamos directamente, pero antes lo voy a presentar, con el doctor Gustavo Leiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese gran arranque. El doctor Gustavo Leiva Martínez nos va a presentar el concepto de crítica en el Capital de Karl Marx, dimensiones, presuposiciones, problemas. Tiene estudios de doctorado en filosofía en Alemania con una beca del DAD 91-96 y una estancia postdoctoral en el Seminario de Filosofía de la Universidad de Heidelberg en el marco de una beca de la Fundación Alexander von Humboldt de 2001 a 2002. Es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en México, desde 1991. Profesor de la Universidad Federal do ABC, Brasil, en el periodo 2013-2014. Entre sus publicaciones destacan Intersubjetividad y Gusto, un ensayo sobre el enjuiciamiento estético, el sensus communis y la reflexión en la crítica de la facultad de juzgar, México 2002, así como sus ediciones de Política, Identidad y Narración, México 2003. La teoría crítica y las tareas actuales de la crítica, Barcelona 2005. La filosofía de la acción, un análisis histórico sistemático de la acción y la racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía, Madrid 2008. Y junto con Dulce María Granja, Cosmopolitanismo, democracia en la era de la globalización, Barcelona 2009. Así como, junto con Enrique de la Garza, Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales, México 2012, junto con Sergio Pérez Cortés, Jorge Rendón Alarcón y Gabriel Vargas Lozano, Raíces, Otra Tierra, el legado de Adolfo Sánchez Vázquez, México 2013, y junto con Ramón Rendón, como coeditor, Luis Villoro, Filosofía, Historia y Política, México 2016. ¿De cuánto tiempo dispongo? Originalmente 20 minutos, pero dura 25. Sí, cuando llegan los 20, si no he terminado, tú me mandas una tarjetita. Bueno, pues buenos días. Yo también, al igual que mi colega Sergio Pérez Cortés, quería agradecer a los y las organizadoras de este evento el haber tenido la idea de actualizar y iniciar una discusión sobre el pensamiento de Marx, a quien a veces había considerado incorrectamente, como él mismo hablaba de Spinoza en su época, como un perro muerto, pero que felizmente su reflexión, su pensamiento nos sigue dando de qué hablar, y prueba de ello es este coloquio. Les quiero agradecer entonces a los organizadores y al público que se encuentra hoy aquí reunido, el estar aquí con nosotros y poder discutir y seguir reflexionando sobre la obra y el pensamiento de Marx. El impacto de la crisis económica y financiera que golpea al mundo desde hace ya varios años, la persistencia de profundas desigualdades sociales y económicas a escala planetaria, la destrucción progresiva de la naturaleza y, en general, la dinámica expansiva de una globalización que parece desarrollarse sin ninguna contención, han contribuido a una renovada actualidad de las discusiones en torno al pensamiento de Karl Marx, tanto en el ámbito académico como en el político, especialmente en torno a su crítica al capitalismo, a su estabilidad, a su sustentabilidad y, en general, a sus presuposiciones y consecuencias económicas, políticas, sociales y normativas. Esta actualidad, sin embargo, tiene que ser explicitada en forma muy diferenciada. En efecto, en primer lugar, encontramos en la obra de Marx, especial, aunque no únicamente en El Capital, una unidad indisoluble y a la vez compleja entre el análisis social y la crítica a la sociedad analizada, animada por la pretensión de extraer, justamente a partir del análisis de la sociedad capitalista, los parámetros para poder realizar una crítica no trascendente, esto es, desde un horizonte extraído de un pensamiento al margen de la historia, sino inmanente a esa misma sociedad.
¿Acaso sea posible establecer también, en segundo lugar, una distinción entre, por un lado, los problemas planteados por Marx con una gran precisión? Pienso, por ejemplo, en la violencia, la reproducción de la desigualdad y de la injusticia que han acompañado al capitalismo prácticamente desde sus inicios, y el análisis que de ellos ofrece y las propuestas y soluciones que podrían ser encontradas dentro del capital y más allá de él, a los problemas detectados con ayuda de ese mismo análisis por el otro. Finalmente, en tercer lugar, cabría interrogarse también sobre la focalización del análisis ofrecido por Marx en la contradicción entre capital y trabajo, localizada en la esfera de la producción, con su correlato en el ámbito social y político de un conflicto centrado fundamentalmente en la lucha de clases entre la clase capitalista y la del proletariado, sin atender a los procesos de diferenciación social y funcional de otras esferas, tanto de la economía, la de la distribución y la del consumo, como fuera de la economía, la de la política, la del derecho o la de la cultura, y a la manera en que, en el interior de ellas y desde ellas, se han constituido otros ejes de conflicto y lucha social con actores definidos a partir de adscripciones culturales, por ejemplo, vinculadas a identidades étnicas, nacionales o religiosas, de género y aún de edad, que se entrecruzan en formas también altamente diferenciadas con la lógica de la producción y del trabajo y, de ese modo, con la lucha de clases entendida en la forma clásica en que Marx parece haberla comprendido. Además de los problemas anteriormente mencionados, una reflexión o una tentativa de reconstrucción sistemática del concepto de crítica en el Capital de Karl Marx se enfrenta al problema de la delimitación filológico-textual del objeto a ser tratado. En efecto, el Capital no puede ser comprendido sin un impresionante volumen de trabajos y reflexiones preparatorios que precedieron a la publicación del primer volumen, como ya se ha dicho, el único publicado por el propio Marx, de esta imponente obra en el año de 1867. Entre ellos deben ser destacados los famosos Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, los llamados Grundrisse, Londres, 1857-1858, cuya famosa introducción fue descubierta por Karl Kautsky solo hasta 1902 y publicada el año siguiente, 1903, por un lado los Grundrisse. En segundo lugar, sobre la crítica de la economía política en 1809 y también sobre las teorías y también los ensayos que conforman, los escritos que conforman las teorías sobre el plusvalor de 1862-1863, publicadas también póstumamente por Karl Kautsky de 1905 a 1910. Especialmente importante en el marco de mi reflexión es el texto llamado Sobre la crítica de la economía política de 1859, porque es ahí donde Marx expresa en forma clara el proyecto entero de su crítica de la economía política de la siguiente manera, cito: «Considero el sistema de la economía burguesa en esta sucesión: capital, propiedad de la tierra, trabajo asalariado, Estado, comercio exterior, mercado mundial. Bajo las tres primeras rúbricas, investigo las condiciones económicas de vida de las tres grandes clases en las que se divide la sociedad burguesa moderna. La conexión de las tres restantes salta a la vista. La primera sección del libro primero, que trata del capital, se compone de los capítulos siguientes: la mercancía, el dinero o la circulación simple, el capital en general. Los dos primeros capítulos, esto es los de la mercancía y el dinero o la circulación simple, forman el contenido del presente fascículo. El material completo se encuentra ante mí en forma de monografías que fueron escritas con largos periodos para mi propia autocomprensión, no para su publicación. La elaboración sistemática de las mismas, conforme al plan indicado, dependerá de circunstancias externas». Final de la cita, que aparece en la edición de las Marx-Engels-Werke, volumen 13, página 7. De acuerdo a esto, el proyecto crítico de Marx fue comprendido, pues, desde su inicio, como un proyecto de gran amplitud que debía abarcar, entre otras dimensiones, la vinculada al Estado y, por tanto, a la política, y la desplegada en el espacio de la economía internacional. Sin embargo, en el periodo que va de 1861 hasta 1863, cuando trabajaba en la continuación de Sobre la crítica de la economía política del 59, dando como resultado un voluminoso manuscrito, una de cuyas partes la constituían precisamente las teorías sobre la plusvalía del 62-63 arriba citadas, Marx abandonó el proyecto de escribir esa obra planeada en esos volúmenes
en 6 volúmenes, a la que se alude en la cita arriba indicada, decidiéndose a publicar más bien una obra autónoma con el título El Capital, que debía estar formada por 4 volúmenes: el primero, el proceso de producción del capital; el segundo, el proceso de circulación del capital; el tercero, las configuraciones del proceso total de la producción capitalista; y finalmente una Theoriegeschichte, una historia de la teoría. El primer volumen del Capital fue publicado, como ya se ha dicho en la presentación, en 1867, y en vida de Marx se publicó una segunda edición en el 72. Marx pensaba someter a una elaboración adicional el primer volumen, como él se expresa y lo había comunicado él mismo en una carta a Danielson el 13 de diciembre de 1881, publicada en el volumen 35, página 246 de las Marx-Engels-Werke, que lamentablemente ya no pudo realizar. Una tercera y una cuarta ediciones fueron publicadas por Engels en 1883 y 1890 respectivamente, dando origen a una serie de discusiones y confrontaciones en el interior de cuál debía ser considerado como el texto modelo del Capital. Todo ello expresa, y es este el punto al que deseo dirigir la atención de ustedes, el carácter inacabado no solamente del Capital, sino de la crítica de la economía política, del propio concepto de crítica que en ella se encuentra operando y, en general, del pensamiento de Marx en su conjunto. En este proyecto inacabado es posible distinguir, sin embargo, 3 distintas dimensiones del concepto de crítica que se encuentran íntimamente entrelazadas, especialmente en el Capital y, en general, en la crítica de Marx al capitalismo. A la primera de ellas la denominaré una dimensión de la crítica de carácter epistémico; a la segunda, económico-funcional; y a la tercera, finalmente, normativa. Me referiré a continuación a cada una de ellas, mostrando cómo las 2 primeras, esto es, la epistémica y la económico-funcional, remiten necesariamente a la última, y cómo esta última, normativa, tiene un carácter muy preciso, porque es una crítica de carácter inmanente, no trascendente. Por lo que se refiere a su dimensión epistémica, es preciso recordar que ya el propio Marx interpretaba su crítica de la economía política en el marco de, como lo dice una carta a Kugelmann el 28 de diciembre de 1862, en el marco de las tentativas científicas con cursiva en el original, para el revolucionamiento de una ciencia. Ello se expresa en forma clara en el análisis ofrecido en el Capital, pues en él se enlazan en forma indisoluble el análisis científico, el contenido empírico y una intención de crítica normativa que anima a uno y a otro. La reflexión de Marx puede ser comprendida por ello en el marco de un debate con aquella que Moses Hess había llamado la Sozialphilosophie, la filosofía social, entendiendo a esta en el marco de una crítica a toda forma de filosofía desvinculada del mundo, de una insistencia por vincular a la filosofía, a la teoría en general, con la inmanencia de las cosas mundanas en el marco de una confrontación con las preocupaciones y luchas sociales de su tiempo, en particular, en aquel momento, con las luchas obreras. Para Marx, sin embargo, esta socialfilosofía o esta filosofía social no podía estar animada por un impulso exclusivamente ético, incapaz de ser mediado con el mundo realmente existente. Su reflexión se localizaba así en una relación de distancia, tanto con relación a una suerte de platonismo que insistiría en un ámbito de ideales normativos a ser realizados, pero nunca susceptibles de ser descifrados en y a través de la realidad, como con respecto a un hegelianismo, en último análisis de tintes conservadores, empeñado en ver a las normas e ideales rectores de la crítica como ya realizadas sin más en el ámbito del orden institucional fácticamente existente. La vía para escapar a estas 2 tentativas opuestas, ambas insostenibles, estaba dada justamente por un análisis social en el que el análisis social, se vinculara con una intención normativa, exponiendo las asimetrías, la injusticia y la violencia imperantes en la sociedad existente y la forma en que ellas desmienten el modo en que esa sociedad, la capitalista, se ha comprendido a sí misma a través de sus prácticas y de sus discursos, por ejemplo, mediante un discurso como el de la economía política. La intención normativa adquiere de este modo un estatus cognitivo, pues es solamente
un análisis inspirado por una pretensión normativa en contra de la injusticia y la denegación de la autonomía, el que permite develar, por así decirlo, cognitivamente, aspectos de la realidad que escapan a los discursos, modos de comprensión y autointerpretación que la sociedad tiene y hace de sí misma. Esa singular constelación entre conocimiento, intención normativa y crítica inmanente fue expuesta en primer lugar por aquellos que han sido considerados los primeros grandes exponentes del marxismo no ortodoxo, como Georg Lukács en Historia y Conciencia de Clase, estudios sobre la dialéctica marxista en 1923, y Karl Korsch en Marxismo y Filosofía en 1923 también. Posteriormente, en un segundo momento, esta articulación se recogerá y expresará de nuevo en forma sistemática por Max Horkheimer, al señalar, por un lado, que la filosofía crítica, denominada por él teoría crítica, reflexiona sobre su relación, cito, sobre su relación esencial con su tiempo, sobre la relación del pensar y el tiempo en una vertiente que remite al Hegel de la fenomenología del espíritu por un lado y de la lógica, al igual que justamente al propio Capital de Marx. De este modo, el contenido del análisis y la crítica que lo anima no se tejen desde un pensamiento o una razón autónomos, sino que se estructuran más bien en el interior de una relación de negatividad y desenmascaramiento y crítica de conceptos y procesos sociales específicos. Así, por ejemplo, dirá Horkheimer, en el caso de la crítica de la economía política, el contenido de esta crítica es la transformación de los conceptos que aparecen en el discurso económico en su contrario. El concepto de cambio, cito aquí a Horkheimer, el concepto del cambio justo, se transforma por la crítica en la profundización de la injusticia social, el concepto de libre mercado en el del dominio, el del mantenimiento de la vida en sociedad en la creciente miseria de los pueblos. De esta manera, la crítica, en los ejemplos anteriormente mencionados, desenmascara las ilusiones armónicas del liberalismo, descubre sus contradicciones internas y el carácter abstracto de su concepto de libertad. Estoy hablando de aquel texto fundacional de Horkheimer, que es su discurso de asunción de la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Así comprendida, la teoría crítica, el discurso crítico, dice Horkheimer, cito, no realiza ninguna crítica desde la mera idea. Ya en su figura idealista ha rechazado ella la representación de algo bueno en sí que meramente se opondría a la realidad. Ella no juzga de acuerdo a algo que estuviera sobre el tiempo, sino algo que está en el tiempo mismo. Final de la cita. El sentido de las categorías de la crítica y de ella misma en tanto discurso reside así, dice Horkheimer, en su transformación hacia lo correcto, cito, hacia la emancipación del hombre de relaciones que lo esclavizan, al establecimiento de una sociedad en la que los sujetos se puedan constituir por vez primera en forma consciente y determinen activamente sus propias formas de vida, esto es, hacia una sociedad en la que impere la justicia en las relaciones entre los hombres. Final de la cita y de esta paráfrasis que hago de Horkheimer. Ello nos lleva a la segunda de las dimensiones de la crítica presente en el análisis y crítica que Marx ofrece del capitalismo, a saber, a su dimensión económico-funcional. De acuerdo a ella, el sistema de producción capitalista está caracterizado en forma estructural por diversos tipos de crisis que, por un lado, no le permiten funcionar en forma adecuada y, por el otro, socavan gradualmente los elementos que se encuentran a su base, esto es, la reproducción de la fuerza de trabajo, de los medios de producción y de la propia naturaleza, y de este modo socava el capitalismo sus propios fundamentos. Marx consideró las crisis en el marco de una serie de factores ligados entre sí. El exceso de capital, la sobreacumulación, la insuficiencia del poder de compra por parte de las masas de consumidores, la desproporción entre los dos sectores fundamentales de la producción, a saber, el sector de bienes de producción y el sector de bienes de consumo. Sin embargo, la forma más elaborada en la que Marx presenta su análisis de la crisis del capitalismo es en el tratamiento que ofrece de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en los capítulos 13 a 15 de la tercera sección del tercer volumen del Capital, considerado por muchos estudiosos como uno de sus logros teóricos fundamentales. Así, por ejemplo, Roman Rozdolsky, remitiendo a los Grundrisse, señala que, cito, Marx concluye diciendo que la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia es, en todo respecto, la ley más importante de la economía política moderna, a pesar de su simplicidad,
no ha sido nunca antes aprendida y menos aún articulada de modo consciente. Desde el punto de vista histórico, es la ley más importante. Final de la cita en la que Rozdolsky remite al modo en que Marx pensaba de esta ley de la tendencia decreciente a la cuota de ganancia. Fue Henry Grossman quien ofreció un tratamiento sistemático de esta crisis en su famoso libro La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, publicado en Leipzig en 1929. Según ello, la propia dinámica del sistema capitalista, por causa de la transformación y aumento incesantes en lo que Marx denomina la composición orgánica del capital, tiende a minar su propio fundamento, a saber, al sustituir la fuerza de trabajo, fuente del plusvalor, por maquinaria, el trabajo vivo por el trabajo muerto. La propia dinámica del capitalismo, al hacer esto, la propia dinámica del capitalismo termina por limitar y reducir la producción del plusvalor y su extracción y apropiación por parte de la clase capitalista, minando así el fundamento mismo del sistema. A esta suerte de problema funcional, estructural, podrían con certeza agregarse otros, como el de la incapacidad del capitalismo para garantizar una producción adecuada de bienes públicos que su propio funcionamiento requiere necesariamente. Esta crítica económico-funcional, sin embargo, no cesa de remitir también a una dimensión normativa, precisamente en la medida en que los problemas funcionales que acompañan estructuralmente al capitalismo conllevan necesariamente la destrucción de medios de producción, de fuerza de trabajo y de la propia naturaleza, elementos centrales sin los cuales el proceso de trabajo, y en particular el proceso de trabajo creador de plusvalor en las sociedades capitalistas, no puede tener lugar. Ello conlleva una consideración del capitalismo como un sistema que destruye no solamente sus propios fundamentos, sino los fundamentos de toda vida humana e incluso del planeta en general, a saber, los seres humanos y la naturaleza misma, reproduciendo desigualdades sociales y destrucción ecológica de los recursos naturales a escala ampliada sobre el planeta entero, al lado de zonas de bienestar localizadas predominantemente en los países del primer mundo. Justamente esto expresa que una crítica de esta clase no se puede comprender ni fundamentar a sí misma sin remitir a la vez a determinados parámetros normativos solamente desde los cuales se puede evaluar el propio funcionamiento económico del capitalismo. La dimensión económico-funcional nos lleva así en forma indefectible a la tercera dimensión de la crítica, esto es, a la dimensión normativa de la crítica al capitalismo presente en Marx. La dimensión normativa de la crítica al capitalismo aparece formulada ya desde la obra temprana de Marx, aunque de una manera, y este es justamente uno de los problemas, un tanto difusa. En efecto, ya desde la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel de 1843, Marx había señalado que el objeto de su crítica era el de, cito, desenmascarar el autoextrañamiento, Selbstentfremdung, en sus figuras profanas. Termina la cita en el tomo 1 de la Marx-Engels-Werke, en la página 379, y ya no solamente el autoextrañamiento o la Selbstentfremdung en sus figuras o configuraciones religiosas, sino también en las profanas. Era precisamente en ese sentido que Marx hablaba ahí de transitar desde la crítica de la religión hacia la crítica del derecho y a la crítica de la política. La crítica de la religión había llevado así al joven Marx a la conclusión de que, cito, el ser humano era el ser supremo para el hombre. Todas estas citas vienen en esta introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Había conducido, pues, en palabras del propio Marx, cita, al imperativo categórico de derribar toda relación en la que el ser humano sea un ser subyugado, abandonado, despreciable. Final de la cita, Marx-Engels-Werke, volumen 1, página 385. Así, a lo largo de esa introducción, Marx enumera los parámetros desde los cuales se realiza esta crítica de carácter normativo al capitalismo. Entre ellos menciona, son pequeñas citas que aparecen ahí, les voy dando simplemente a la página en la edición de las Marx-Engels-Werke. Entre ellos, parámetros desde los cuales se realiza el capitalismo, ellos mencionan los siguientes. 1. La exigencia de la felicidad efectivamente real del pueblo. Página 379, línea 2. El que el ser humano pueda pensar y actuar de modo autónomo y pueda configurar también de manera autónoma la realidad efectiva para que se pueda mover alrededor de sí mismo, esto es, sin depender de intermediarios de ningún tipo. Volumen 1, 379.
remitiendo con ello a una noción de autonomía tanto en el plano del pensamiento como en el de la acción. En otro momento, Marx menciona simplemente como parámetro una, entre comillas, libertad social, una soziale Freiheit, página 380, que posteriormente se precisa como, menciona simplemente la libertad, Freiheit, página 380, que posteriormente se precisa como una soziale Freiheit, una libertad social, página 390. Más adelante menciona, como parámetro de la crítica, derechos universales de la sociedad, Allgemeine Rechte der Gesellschaft, página 388, menciona también a la emancipación humana, menschliche Emancipación, página también 388, y en ocasiones habla en forma imprecisa incluso de la satisfacción de lo que él denomina ahí, entre comillas, necesidades radicales, Radikale Bedürfnisse, volumen 1, página 387. Los parámetros de esta dimensión normativa remiten así en diversas direcciones, sea a una antropología, a un humanismo de contornos ciertamente imprecisos, a una noción de libertad y autonomía especificadas de modo social, o a un orden de derechos universales de carácter social que no se encuentra claramente precisado. Quizás es preciso recordar en ese sentido que hacia el inicio de los años 70 y 80 del siglo pasado se desarrolló en Alemania y en Norteamérica una recepción y estudio de la obra de Marx orientado justamente a esclarecer las premisas normativas de su reflexión. Es así que encontramos ensayos y obras que se proponen, por ejemplo, analizar y esclarecer en el ámbito de las discusiones en torno a la filosofía moral y política conceptos como los de explotación, libertad, justicia o igualdad en Marx. Este esclarecimiento parece haber sido realizado desde dos vías primordiales y de sus diversas formas de aparición en la sociedad capitalista y, por el otro, a través de la vía de la crítica, parece haber sido realizado desde dos vías primordiales, dos puntos, a saber, por un lado, a través de la vía del análisis y crítica del extrañamiento, Entfremdung, y de sus diversas formas de aparición en la sociedad capitalista, y, por el otro, a través de la vía de la crítica a la explotación capitalista. Dos vías, una vía extrañamiento, Entfremdung, la otra vía, la de la explotación. La primera de ellas, la vía de la crítica al extrañamiento, que caracteriza al capitalismo, se analiza ya desde los manuscritos del 44 a partir del fenómeno del extrañamiento en la esfera de la producción, del trabajo, aunque, como ya señalaba en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, se desdobla también esta crítica al extrañamiento en otras esferas, no solo en la de la economía y del trabajo, sino la del derecho o la de la política. Como se recordará, en la esfera del trabajo el fenómeno del extrañamiento aparece para Marx en los manuscritos en la relación que el trabajador mantiene con los productos de su trabajo, que se le oponen como un ser extraño dotado de un poder independiente que pertenece a alguien distinto a él, en primer lugar, con la actividad que lo define como ser humano y que lo distingue del resto de los seres vivos, que se le presenta como una actividad extraña que no le pertenece a él, sino a otro, en segundo. En tercer lugar, con su ser genérico, sobre lo que no voy a hablar, y en cuarto lugar, y como resultado de todo lo anterior, en la relación que mantiene con otros seres humanos que se le aparecen a él como extraños y como poderes ajenos. El fenómeno del extrañamiento puede desdoblarse y ofrecer a su vez la clave para otros vinculados a él, como los de la cosificación, Verdinglichung, entendida en un sentido amplio como la reducción de personas y relaciones sociales a cosas y relaciones entre cosas, algo que Marx, como ya lo ha recordado Sergio, analiza en el contexto del fetichismo de la mercancía en el primer capítulo, el primer volumen del Capital. Cosificación es una vía dentro de la del extrañamiento, o bien la mercantilización, comprendida en un sentido igualmente amplio como la conversión de personas, cuerpos, sentimientos, capacidades y relaciones sociales en mercancías. Podríamos decir así que las diversas figuras del extrañamiento y sus posibles desdoblamientos en fenómenos de cosificación o mercantilización muestran, por así decirlo, en negativo, un horizonte normativo de crítica a ellas desde la perspectiva de la autonomía y del reconocimiento. Ellas expresan, pues, otras tantas formas de denegación de la capacidad de los seres humanos de pensar y actuar por sí mismos y de reconocerse a sí mismos y a los otros como seres humanos autónomos, como personas, no como seres extraños ni como cosas, en las relaciones que ellos mantienen con el mundo, con los demás y consigo mismos. Ya voy terminando. La segunda vía, la primera era del extrañamiento, esto es la ligada a la explotación, aparece en forma prominente en el Capital
y se encuentra enlazada con la explotación, aunque no en el sentido en que se comprende habitualmente ese término, sino con la explotación como una categoría analítico-crítica que permite comprender y a la vez evaluar normativamente en forma adecuada el carácter específico de la sociedad capitalista, a saber, la apropiación privada por parte de una clase del plusvalor producido socialmente por otra. Aquí también se delinea nuevamente, de modo negativo, un horizonte de crítica al capitalismo, aunque ahora desde la perspectiva de una denegación de la justicia. La justicia, o tal vez mejor dicho, la injusticia que caracteriza al capitalismo, se concibe aquí no solamente en el marco de una comprensión vinculada exclusivamente a una justicia distributiva, centrada solamente en los criterios a los que habría de ajustarse la distribución de bienes en una determinada sociedad, sino que abarca los principios y reglas que ordenan la producción, circulación y consumo de bienes, tanto materiales como culturales, tanto privados como públicos, en una sociedad, y en general los dispositivos institucionales y las relaciones entre los hombres de esa sociedad considerada en su conjunto. Tanto una como otra vía, tanto la del extrañamiento como la de la explotación, nos reconducen pues a dos problemas centrales en torno a los cuales han parecido girar la filosofía moral y la filosofía política desde sus inicios, a saber, a los relacionados tanto con aquello en lo que consiste una vida buena y feliz, por un lado, como con aquello en lo que ha de comprenderse como justicia. En el primer caso, se trataría de elucidar los parámetros rectores de una vida feliz en el horizonte de una interrogación sobre las presuposiciones sociales requeridas para ella en el orden social, en el que, a la vez, la libertad de cada uno sea una condición para la libertad de todos, descifrando en todo momento en las configuraciones y luchas sociales y políticas del propio presente el horizonte normativo de la autonomía privada y política, de la libertad individual y social y de la justicia, entendida en la forma anteriormente señalada, desde el que se realiza la crítica a ese presente, posibilitando de ese modo la realización de una vida lograda en sociedad en el marco de una forma de vida que no destruya tampoco la base natural que ofrece a la propia sociedad y a la humanidad en su conjunto su condición misma de posibilidad de continuar existiendo en el mundo. Podríamos decir entonces, a modo de balance final, que la crítica remite a un horizonte normativo que se encuentra ya presente, aunque de manera incompleta en la sociedad, en su entramado institucional y en las luchas de ciertos actores sociales y que se expresan en experiencias de violación a la justicia, la libertad y la autonomía de los seres humanos, que están articuladas en determinados movimientos políticos, en luchas y protestas sociales, al igual que en diversas formas de resistencia social, mediante los cuales los valores e ideales normativos que orientan una sociedad impulsan y proyectan a esta más allá de su articulación institucional en el presente, al convertirse en dispositivos de una crítica inmanente que ofrezca la posibilidad de corregir, a la luz de ellos y gracias a estas luchas, fallas y limitaciones, de superar exclusiones fácticas injustificadas, atendiendo hacia la distancia, a las disonancias cognitivas entre pretensiones normativas y la realidad fáctica, y escapando con ello no solo a toda forma de crítica trascendente a las sociedades del presente, sino también a toda forma de crítica mesiánica inspirada por un ideal de reconciliación última que acaso fue central en el pensamiento del siglo XIX, pero que hoy en día parece difícil de sostener. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gustavo Leiva y a nuestros dos presentadores. Vamos directamente a preguntas. Sí, ¿no? Bueno, tengo la impresión que los dos... Tengo la impresión que, a ver, la interpretación que hacen del concepto de crisis es totalmente opuesto. Es decir, por un lado pareciera que en la primer ponencia de Sergio pareciera que la crisis o la crítica de Marx lleva directamente a develar que el capitalismo por sistema entra en crisis y es mortal, ¿no? Mientras que en la segunda ponencia tengo la impresión que aún es posible, digamos, corregir algunas anomalías, algunos defectos inherentes o propios del desarrollo del capitalismo. Entonces yo les quisiera preguntar a los dos si
si es posible, un poco tratando de que dialoguen, si es posible realmente una salida a esta crisis, ¿no? A esto que Sergio Pérez me parecía que lo dijo con una frase muy hermosa, esto que yo iría en ese sentido, ¿no? Creo que el capitalismo, lo que devela Marx es que el capitalismo es mortal, ¿no? Es uno de sus grandes derivas, ¿no? Que él demuestra. Entonces, lo que yo les quiero preguntar a ustedes es si hay una salida, ¿no? De esta crisis, si es posible ir más allá del capitalismo o es el mismo capitalismo el que tendríamos que reformar, que ajustar, que modificar para salir de esta situación que es recurrente, ¿no? Lo vimos en el 2008, digamos, fue una crisis visible, es lo que vemos, pero son crisis económicas que demuestran lo que está pasando, digamos, en los sótanos del capitalismo, ¿no? Gracias por su pregunta, desde luego es central, ¿no? Desde luego es central. A mi juicio, la lectura de Marx tiene que ser enmarcada en una teoría de la historia. Es decir, no se puede creer en el fin del capitalismo como una especie de ilusión, de esperanza, sino tiene que creerse, más bien, tiene que comprenderse en qué medida el capital es solo un episodio, un momento de la historia de la humanidad en general y de Occidente en particular. Para mí, hay que leer a Marx en clave de teoría de la historia, que es lo que él siempre propone. Por eso tomé la forma valor como punto de partida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Marx? Él lo dice al inicio del Capital, siguiendo a un comentarista ruso, dice: mi tarea es describir las leyes que caracterizan el surgimiento, desarrollo y desaparición del régimen capitalista de producción. Ese es el objetivo de Marx. Describir la ley interna que en el Capital condujo a aparecer, porque no siempre ha sido, y que conducirá inevitablemente a su fin, porque no siempre será. Recuerden ustedes que Marx, hay una parte muy interesante en donde dice: según todos los economistas y todos los filósofos, ha habido historia, pero ya no hay, ya no habrá. La historia se detuvo con nosotros, ¿no es cierto? Y Marx dice: toda mi teoría consiste en mostrar el tránsito a otra cosa. Pero ese tránsito se ha revelado extremadamente complejo, ¿no es verdad? Mucho más complejo de lo que el capital nos hacía pensar. El capitalismo ha encontrado una serie de soluciones a sí mismo que crean a la vez, y ese es el objetivo marxista, que crean a la vez nuevas crisis del capital sin cesar. Yo creo que estar al lado de Marx, a mi juicio por lo menos, consiste en comprender que el capitalismo resistirá mucho más de lo que esperábamos, pero que tarde o temprano pasará a otro momento histórico. Eso lo sabemos por la historia misma, y nuestra tarea es ir investigando esos momentos de transformación que ya va sufriendo, que le permiten renovarse y que sin embargo una y otra vez abren nuevos problemas. Para mí la solución de Marx, y eso es lo que intenté presentar en mi ponencia, consiste en decir: al capitalismo no se le debe criticar moralmente, eso es posible. Al capitalismo no se debe deplorar, eso también es posible. Al capitalismo no se le debe imaginar como inmortal, eso también es posible. La verdadera crítica consiste en mostrar que dentro de sí, conceptualmente, porque el problema es mostrar conceptualmente que dentro de sí lleva los gérmenes de su propia transformación, y tarde o temprano, yo no lo veré y quizá tampoco ustedes, pero sucederá, el capitalismo pasará a ser un momento más de la historia de la humanidad. Nada más, malgré todo lo que piensan los capitalistas.
No, pues muchísimas gracias a nuestro colega por esa pregunta, que es efectivamente una pregunta central. No sé si yo di la impresión, si di esta impresión, me disculpo, no es la impresión que yo quería dar, de que el capitalismo puede ser corregido. No, yo creo que los problemas son un tanto más, son muy diferenciados, ¿no? Ya Sergio acaba de aludir a una serie de problemas. Yo lo que quería simplemente destacar es que el concepto de crítica en Marx, tan pronto se analiza con detalle, pues como que admite varios niveles y tiene de hecho varias dimensiones, ¿no? Es una cosa que se está discutiendo mucho en otras latitudes, y yo traté de mostrar sobre todo tres, ¿no? Que una es la crítica de carácter epistémico, de qué forma esta crítica efectivamente aparece en el orden de una crítica a los discursos y a las representaciones que una determinada clase y que una determinada sociedad tiene de sí misma, y que esa crítica está siempre animada por una crítica desde una razón indignada, ¿no? Y desde una razón que tiene la perspectiva de una autonomía que habrá que descifrar a través del análisis social, etcétera. Esa crítica, decía yo en segundo lugar, tiene esa dimensión donde se ha centrado mucho la discusión, ¿no? Que es una dimensión de carácter económico funcional. Y aquí es un poco lo que señalaba Sergio, coincido en parte con él. El corazón de esta especie como de crítica económico funcional es los teoremas y el análisis de la crisis, ¿no? El hecho de que el sistema capitalista está acompañado de crisis recurrentes, y de que hay una en particular, que esto fue un debate muy interesante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que hay una en particular que prácticamente llevaría al capitalismo a su propio derrumbe, ¿no? Que es esta ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Ahora, cabría retomar, ¿no? Lo que escribe Henry Grossman, lo que escribe, por ejemplo, Paul Matic, etcétera, sobre estas crisis, y la posibilidad o las alternativas que el capitalismo efectivamente ha encontrado como respuestas y salidas a esta crisis. Estas respuestas y esta crisis, se podría pensar que el estado de intervencionista, el estado de bienestar, pues que se empezó a delinear como después del New Deal, etcétera, es una de las primeras salidas. ¿Acaba con la crisis? No, no acaba con la crisis. Esas crisis van a volver a reaparecer en modos transfigurados, ¿no? Hay una discusión ahora muy interesante que ha sido retomada. No soy economista para meterme en esto lo aclaro. Una idea que ha sido retomada por un economista ahora que es muy importante, Wolfgang Streeck, ¿no? Que habla sobre el problema de cómo la crisis esta reciente del 2008 se puede interpretar en clave marxista, ¿no? A partir justamente recurriendo a la teoría de la crisis de Marx. Entonces, la experiencia de las crisis recurrentes continúa. ¿Estas crisis están vinculadas solamente a la tendencia creciente de la cuota de ganancia? No lo sé, no lo creo. ¿Estas crisis van a acabar con los problemas del capitalismo? Tampoco lo creo. ¿El capitalismo va a estar siempre acompañado por crisis recurrentes? Eso sí lo creo. Si el capitalismo en algún momento, a mí me resulta un poco complicado, ¿no? Tomar un esquema de filosofía de la historia en clave hegeliana o en clave marxista. Me resulta complicado la idea esta de pensar que va a haber en última instancia, ¿no? Al final de los tiempos, después de que varias generaciones que sigan a la nuestra, el capitalismo va a acabar. Eso no lo sé, porque eso no depende. Aquí sería un problema, imagino que Jorge Galindo y otros van a hablar de esto, de si es posible o no y hasta qué punto hablar de leyes en el ámbito de la sociedad y de la historia, ¿no? Hay una enorme discusión que ya se inició en la época de Marx, en donde Marx parece haber concebido en algunas partes, por ejemplo en el prólogo a la primera edición del Capital, su empresa en un paralelo con Darwin, ¿no? Y tratar de encontrar algo así, interpretar su propia empresa en ocasiones bajo un paradigma recargado de connotaciones positivistas, ¿no? Y pensar que así como en el ámbito de la naturaleza podría haber leyes, también las podría haber en el ámbito de la historia. Y sobre esto, pues hay muchos que con mucha razón, pienso en sociólogos tan eminentes, ¿no? Como Anthony Giddens en su primera fase, las nuevas reglas del método sociológico, la constitución de la sociedad, etcétera, han mostrado que esto es complicadísimo, ¿no? La manera en que el propio Marx interpreta en clave darwiniana la idea de que habría algo así como leyes de hierro, la llega a decir prácticamente, leyes férreas en el ámbito de la historia y la sociedad. No, yo creo que la sociedad y la historia son procesos, para bien o para mal, son procesos siempre abiertos, en donde intervienen, hay luchas sociales, hay actores, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sí ha habido, no? Afortunadamente lo ha habido, y si esto ha acabado con los problemas, no ha acabado con los problemas. Lo que yo podría llamar, no quiero que se me tome a mal, algo así como una contención jurídico-democrática del capitalismo.
cuáles han sido los grandes dispositivos para no para acabar con el capitalismo, sino para contenerlo en términos jurídicos, el Estado Social de Bienestar. Entonces yo digo que esto ha sido posible por la propia dinámica del capitalismo. No, esto ha sido posible solo por luchas, por políticas sociales, por colectivos, obreros, luchas de género, etcétera, que han llevado a través de las luchas a establecer dispositivos y mecanismos de contención, inicialmente, aunque no solo en el ámbito del derecho y en el marco de un Estado social de bienestar, al capitalismo, ¿no? Que estas ganancias o estas conquistas puedan ser revertidas, sí, lo estamos viendo desde el thatcherismo, el neoliberalismo salvaje, etcétera, y que esto va a depender en buena medida de las iniciativas y de luchas sociales y políticas que son las que nos permiten algo así como hacer frente y contener el avance de la catástrofe. Aquí yo creo que esto sí sería como la última o como una cierta posibilidad. Bueno, es lo que yo querría decir. Sí. A propósito de esta pregunta y del comentario que hacía Gustavo, es que no sé si está tanta sabiduría. Miren ustedes hacia la historia. ¿Qué les hace creer que la única manera de ser humanos es la nuestra? Los griegos hubieran podido decir que la forma griega de ser era la definitiva. Los latinos hubieran podido decir lo mismo. La Edad Media hubiera podido decir que Dios puso el mundo como era, inamovible. Y no es verdad. La historia hay algo que nos muestra el proceso infinito y cambiante de todo lo que es. Todo lo que es, justo porque es, merece dejar de ser. El capitalismo es una organización social sin duda muy importante, muy resistente, lleva 3 siglos de existencia, menos que el Imperio Romano, tampoco es que sea eterno, ¿no? No hace falta una gran sabiduría para creer que efectivamente las cosas cambiarán. Todo lo finito, justo porque es finito, terminará. Eso no quiere decir que la humanidad terminará, quiere decir que la humanidad encontrará otros modos de ser, y que los está buscando, y que eso a lo que se refiere Gustavo ahora es verdad, los está buscando, ¿no es cierto? La única manera es justamente intentar hacerlo, pero les puedo asegurar, sin que esto sea un dogma de fe, sino simplemente una mirada a la historia, que las cosas serán distintas y que nosotros y la humanidad será distinta a sí misma. ¿De qué manera? Eso lo decidirá ella misma, sin leyes que vengan de ninguna parte. Eso lo decidirá ella misma, pero lo alcanzará. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta al doctor Pérez Cortés. Cuando usted escribe la crítica como salida de la representación que nos impone el sistema capitalista o que el sistema capitalista produce, como una propuesta de que darnos cuenta de que el capital nos hace creer. Y cuando menciona usted, pues, obviamente interpretando así el fetiche, me hace pensar, porque usted lo compara con Kant, diciendo no es establecer límites de la razón, ni la filosofía normativa contemporánea, pero entonces se parece mucho al mito de la caverna, porque es esto de salir dejar de estar viendo lo que nos hacen ver estas ilusiones, dejar de creer lo que nos hace creer el sistema, el fetiche como... bueno, me hace pensar en Platón, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en mi lectura de Marx no es exactamente eso, porque Marx era bastante ambiguo con respecto a la realidad de esa realidad capitalista. Dice Zizek que estaba fascinado, en cierta manera, por el capitalismo, que es ambiguo, y es verdad cuando habla de que las fuerzas productivas del capitalismo son lo que destruyeron la sociedad anterior, es que está pensando en que también el capitalismo tiene la virtud de la producción, de aumentar justo las mercancías. De pronto es ambiguo al decir sí hay un empobrecimiento de los obreros, pero también el valor de uso de las mercancías que están por todos lados es una ventaja. Entonces,
yo me pregunto, viendo la vida de Marx, su ambigüedad hacia los socialdemócratas, su ambigüedad hacia la moral burguesa, muchos biógrafos dicen Marx era un burgués, en el sentido de no capitalista, sino la moral burguesa de querer casar bien a sus hijas, de querer... entonces su actitud, dice Zizek, dicen varios, es ambigua y no es como si viviera en una ilusión óptica en la caverna de Platón. Pero bueno, es quizá una pregunta provocadora que desarrollaré esta idea en el coloquio, pero no sé qué opina de la asociación que hago de la lectura de usted con la lectura de Platón, que me parece forzada. No creo que Marx dijera que vivimos en la caverna, al contrario, es muy difícil salir del capitalismo. Quizás saldremos con una revolución, están ahí algunos de sus escritos, pero la parte programática de Marx, el futuro, la situación postcapitalista, es una minucia frente a sus análisis del capitalismo. O sea, páginas y páginas, cientos de páginas acerca del capitalismo y algunas insinuaciones en el programa de Gotha y en otros textos sobre lo que sería una sociedad no capitalista. Pero mientras hay miles de páginas en El Capital y otros textos de crítica de la economía política y la crítica a Proudhon, etcétera, hay apenas algunas insinuaciones normativas sobre lo que sería estar fuera del capitalismo. Le agradezco su pregunta, me parece muy interesante y voy a diverger ciertamente de algunos puntos de usted. No, Marx no piensa en términos de la caverna. Marx, al inicio del Capital, y por eso, decía yo, lo llama los senderos escarpados, quiere mostrar que no hay nadie que nos engañe. Es decir, no hay un mentiroso detrás de las representaciones. Hay un mecanismo objetivo por el cual se produce inevitablemente para la conciencia común una representación equivocada de las cosas. Toda la primera parte del Capital, lo invito a que debatamos sobre ese punto, consiste justamente en mostrar que es preciso comprender cómo el movimiento de las mercancías se impone a la conciencia a la conciencia ordinaria bajo la forma de un mecanismo objetivo. ¿Por qué? Porque todo productor independiente tiene que pasar por la forma valor para aparecer él y sus mercancías en el mercado. Toda la primera parte, y por eso el fetichismo ocupa un lugar crucial, es la muestra en Marx de que es necesario partir de la representación en la que vivimos para criticarla y para mostrar por qué el movimiento de las mercancías solo oculta objetivamente la relación entre los productores directos y sin embargo se los presenta bajo la forma de la inversión. ¿Cómo se puede disipar eso? Con el conocimiento. Es el conocimiento de la forma valor y de lo que es la mercancía y el dinero, ese es todo el inicio del Capital, el que nos permite comprender el verdadero movimiento de la producción del capital y luego la manera en que este movimiento se trastorna, se invierte desde el punto de vista de la conciencia ordinaria. Déjame decirlo en tono más filosófico. Marx diría: todos sabemos lo que queremos, dinero, muchas mercancías, pero no sabemos por qué queremos lo que queremos. La teoría consiste justamente en explicarle por qué quiere lo que quiere. ¿Por qué quiere usted el dinero y la mercancía como los grandes fetiches de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que hace que esa representación que usted se hace de la vida sea la que es? Y cuando lo lleve a la conciencia de ese mecanismo, entonces ese mecanismo descubrirá, como yo intentaba decir en mi ponencia, la manera objetiva en que se forma. Yo no encuentro ninguna ambigüedad en Marx. Yo no creo que la crítica al capitalismo se tenga que hacer en huipil. La crítica al capitalismo se puede hacer razonablemente con una corbata de seda. Y Marx, al final de su... Usted seguramente ha leído las biografías de Marx. Nadie entregó tanto a la revolución como él. Los hijos se le mueren a Marx y Marx escribe una carta a Engels diciendo: se murió Edgar porque no tenía para pagar un médico. Se murió, espere. No, o sea, como un revolucionario que fue. Se le muere la hija y dice Marx: no tengo ni para su ataúd.
Cuando uno lee a Marx, lo único que no le puede reprochar es su entrega a la revolución. ¿Se acuerda usted que cuando recibe la herencia de su padre, ese dinero lo mete para pagar el movimiento revolucionario en Alemania? Él no lo guardó para sí. Pagó armas para el movimiento revolucionario en Alemania, que además era una revolución burguesa. Así que, no, yo creo que estamos ante un gigante y ante un revolucionario absolutamente extraordinario. Y sí, tiene usted razón. Obviamente Marx tiene muy pocas notas de lo que debe ser una sociedad futura, pero es porque el núcleo del pensamiento marxista no consiste en hacer profecías. Marx podía haber soñado con un mundo mejor y con su fuerza intelectual hubiera creado un mundo magnífico. Pero eso no es lo que él pretende. Él pretende decir, hay en la realidad un movimiento del que yo no puedo determinar de antemano cuál será, pero está presente. La solución a los problemas de la humanidad no dependen de una profecía, dependen de la humanidad misma, en la lucha que todos los días hacemos. Yo creo que la gran lección filosófica de Marx consiste justamente en eso, en decirle a la humanidad, toma conciencia de que el futuro es lo que tú hagas de ti. Quítate toda idea de trascendencia. Quítate la idea de que las cosas son como son y nunca serán de otro modo. Y recobra por completo la dirección de tus propios asuntos. Ese día, el día que la humanidad decida cobrar su destino en sus propias manos, no habrá fuerza que la resista. ¿Sí? Esa es la lectura de Marx, esa es la filosofía de Marx. Él no va a profetizar, él no va a hacer una teoría normativa de cómo deberíamos ser, pero no somos, de cómo deberíamos pensar, pero no pensamos. Él va a decir, enfrenta tu presencia, tu existencia, y aprende, eso sí, que no hay ningún obstáculo, ni trascendente ni en ti, que impida que seas como quieres ser. Me parece que ese es el verdadero movimiento revolucionario de Marx. ¿Nos da tiempo para una pregunta más? Son tres. Si las hacen de una vez y contestamos en una sola ronda, por favor. Hola. Les agradezco su presentación. Creo que es una buena análisis de la crítica a partir de la plusvalía, del valor. Y quería saber lo que pensaba de la crítica de Marx a partir de la religión. Porque la tesis de Marx, él va a atacar el problema de la religión y eso va a empezar también toda su vida de revolucionario porque lo van a excluir de las universidades. No va a poder ser un académico porque va a tener una postura muy radical de la religión. Va a decir, yo odio a todas las religiones y eso va a determinar su trayectoria afuera de las instituciones y como intelectual, ¿no? Y creo que él tiene una crítica muy interesante que está presente en El Capital, regresa a un valor antropológico que es que el hecho que los hombres tenemos es insoportable para nosotros no tener poder sobre la naturaleza. Y eso va a determinar la creación para nosotros de muchos mitos, valores, pero también de la religión, del capitalismo, del valor. Y para mí acá hay una crítica muy interesante en Marx, porque también creo que habla mucho de nuestra participación, no es solamente desde la crítica de la plusvalía, es decir, de los capitalistas y los proletarios, pero también de un regreso a una dimensión ontológica y antropológica, ¿no? Es decir, nuestra voluntad de poder sobre la naturaleza y la creación de nuestras historias, de nuestros mitos en relación a esta búsqueda de poder sobre la naturaleza. Tomamos de una vez las otras dos preguntas.
Mi pregunta va justamente enfocado a la actualidad de Marx, ¿no? Es decir, estábamos a 150 años de que se escribió El Capital. Esto habla de una brecha tecnológica y cultural muy grande, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que la actualidad marxista está justamente en el fetiche de la mercancía, en la crítica a la economía política y justamente a estos rasgos o características del trabajo enajenado, ¿no? Esos 4 extrañamientos o de alineación en cuanto al trabajo, ¿no? del obrero. Y mi pregunta es, ¿ustedes qué creen que coincido, esos son los 3 rasgos que me parecen más actuales de la teoría marxista hoy en día. Pero el cuarto, que yo considero que también es importante, es el revolucionario, ¿no? Es decir, Marx dice proletarios de todos los países unidos, y evidentemente su carácter revolucionario era uno de los ejes más importantes en su teoría, y yo la considero pertinente para nuestros días. Mi pregunta es, ¿ustedes la consideran pertinente? Porque hoy en día me parece que hay un enfriamiento del ánimo revolucionario en todos, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y yo diría que es por este fetiche de la mercancía que ha como distorsionado muchos ánimos, porque al fin y al cabo de la revolución, Marx era todo un apasionado, ¿no? Incluso escribía poesía, ¿no? Entonces habla de un romántico hasta cierto punto que tenía una pasión por la revolución. Y yo quería saber si ustedes consideran que es pertinente todavía hablar de un carácter revolucionario en la teoría marxista, y si este enfriamiento que se da en este ámbito es justamente por este fetiche de la mercancía. Gracias. Quería saber si nos podían hablar un poco del papel de la representación en el método de investigación de Marx, porque me parece muy interesante que la crítica a la apariencia y la crítica al contrastar directamente el objeto con la realidad podría parecer como una postura antirrepresentacionalista, pero Marx también era uno de los primeros modelizadores de las ciencias sociales. El Capital está lleno de pequeños narrativas que son realmente modelos de cómo funciona el intercambio de mercancías, la generación de plusvalía y demás. Entonces, sí me gustaría que tocaran un poco cómo Marx entiende la representación y si tendría una postura antirrepresentacionalista en su método de trabajo o no. Gracias. Bien, hacemos una ronda para responder las 3 preguntas. Sí. La primera de la religión, gracias, muy interesante. No es casual que justamente en la categoría de fetichismo aparezca la religión. La religión es justamente el modelo que Marx toma para mostrar cómo los hombres, viviendo, acaban produciendo algo que los enajena. ¿Sí? Muy rápidamente yo recordaría esas grandes lecciones de Spinoza que nos muestran cómo los seres humanos, al actuar en su propia acción, entregan, sin embargo, el sentido de su acción a fuerzas que los enajenan. Ese es exactamente el fetichismo, y por eso Marx usa el término fetichismo, porque lo trae justamente de esa forma en la cual los seres humanos, en su acción consciente, producen, sin embargo, una inversión y entregan en manos de otros el poder sobre las cosas. Me parece que ese es un aspecto fundamental del pensamiento de Marx. Ahora, obviamente la religión va a jugar un papel muy importante en él, porque, como usted recuerda bien, al inicio de su carrera es expulsado, lo mismo que todos los miembros de la izquierda hegeliana, son expulsados de ahí, de las carreras académicas, pues porque efectivamente parecen unos enemigos de la religión sin duda y del mundo representacional. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que quizá Marx no contó con la fuerza que tienen los fetiches, incluida la religión, y habría que tomar más en serio cómo ese fetiche, que es la religión y también la mercancía, tienen una vida objetiva mucho más resistente de lo que creíamos. No se puede develar su verdad solamente con la verdad. Déjeme terminar esta parte diciendo, yo recordaba cómo Marx nos dice, aunque ya conocemos en el Capital el origen del fetiche de la mercancía, su ilusión no se va a disipar. La ilusión de que hay fuerzas más grandes que nosotros es una ilusión persistente, tenaz y muy difícil de vencer.
¿Basta el conocimiento? No, el conocimiento es necesario, pero la ilusión seguirá reproduciéndose y seguimos yendo los 12 de diciembre a la Villa de Guadalupe. Después de haber leído El Capital, mucha gente va a la Villa de Guadalupe el día 12. De la actualidad de Marx, es que yo creo que la actualidad de Marx es hoy perfecta. Marx tiene dos críticas al Capital fundamentales. A Marx no le preocupa la alienación, la pobreza, no, eso no es su problema. Marx tiene dos críticas al Capital. Uno, es un modo de producción en el que una clase, por muy grande que sea, siempre es minoritaria, absorbe el trabajo de todos los demás. Esa es la plusvalía. La plusvalía es la relación social por la cual una clase, por muy grande que se quiera, que incluye hoy a Pepe y Toño, absorbe el trabajo de todos los demás. Segundo, el problema es que la plusvalía, que es el interés de esa clase, domina a toda la sociedad. Es decir, el día que no hay plusvalía y que no hay ganancia, la sociedad se paraliza. Esas son las crisis del capital. Las crisis del capital consisten en que el día en que el señor Toyota no gana lo suficiente, paraliza la empresa. Y el que pierde no es el señor Toyota, sino el trabajador. Entonces dice Marx, el segundo problema de la plusvalía es que coloca el interés de toda la sociedad en el interés de una clase, la ganancia. Y si la ganancia se detiene por la razón que sea, por la crisis que sea, la sociedad se paraliza. Eso es lo que estamos viendo. Hoy un grupo de financieros paraliza el mundo. ¿Por qué? Pues porque justamente su interés es la ganancia y el plusvalor, y eso es lo que domina nuestras sociedades. Para eso, Marx explica la plusvalía, que es fundamentalmente la compra y venta de la fuerza de trabajo. Y Marx dirá, mientras esa relación subsista, mientras haya gente que para vivir tenga que vender su fuerza de trabajo, mientras haya gente que compra esa fuerza de trabajo para obtener una ganancia, el capitalismo seguirá. Póngale usted las medidas y el color que quiera. El capitalista puede ser, dice Marx, miembro de la Sociedad Protectora de Animales. Puede ser un beato, pero explota a los demás. ¿Sí? Mientras esa relación subsista, Marx estará vivo porque esa es la relación que caracteriza al capital. Ese es el centro, me parece a mí, del pensamiento marxista. La revolución, ese es un término que a mi juicio hay que usar con mucho cuidado. Yo me formé al lado de altuserianos en París. Yo me formé al lado de la gente que leía El Capital en esos años. Pero no me atreví a escribir mucho sobre Marx, porque para escribir sobre Marx hay que poner la palabra revolución. Y para poner la palabra revolución hay que tenerlos muy grandes. Finalmente, justamente el problema de Marx es mostrar cómo, para comprender una realidad, es necesario irla construyendo gradualmente a través del concepto. Cuando uno empieza El Capital y lee La mercancía y el dinero, comprende en general las representaciones más grandes con las que la conciencia común vive. Pero para que la conciencia llegue a la manifestación inmediata de las cosas, por ejemplo, al plusvalor, perdón, la ganancia, se necesitan 3 tomos del Capital. Es decir, uno no se puede acercar a la realidad a tontas y a locas. Uno necesita acercarse a la realidad construyendo los instrumentos conceptuales que le permitan detectar esa realidad. Y eso es lo que sí hace El Capital, que usted señala muy bien. Cuando uno pasa a la plusvalía, la sección de la plusvalía, por ejemplo, la plusvalía absoluta, uno comprende muy bien el mecanismo general de producción del capital, pero todavía le falta el proceso de trabajo, la composición orgánica, la manera en que esa plusvalía, ya en su forma relativa, por ejemplo, afecta a los procesos de trabajo, afecta a la reproducción de la clase obrera. Entonces, efectivamente, Marx piensa que hay que empezar por las representaciones más generales, pero para desarrollarlas gradualmente hasta alcanzar, en última instancia, la realidad más concreta. Marx piensa, y eso es lo que dice al inicio del método de los Grundrisse, que nos recordaba Gustavo, Marx dice, toda inmediatez, justo porque es inmediata, es muy concreta. Alcanzarla significa pensar mucho.
Déjeme terminar con algo que yo enseño a mis alumnos. Pensar poco aleja de la realidad. Pensar mucho acerca a la realidad. Esa es la lección de Marx. Si quieren alcanzar la realidad, piénsenle mucho. Gracias. Bien, cerramos con el doctor Gustavo Leiva. Pues sí, yo voy a ser muy rápido porque ya el tiempo ahora nos está un poco apremiando. Respecto a la primera pregunta, sí, coincido con lo que ha dicho aquí Sergio, y creo que es central el papel que desempeña la crítica de la religión. Incluso en alguna parte de mi texto, no sé si esto quedó claro, yo decía que el modelo inicial para la crítica de la política y posteriormente para la crítica de la economía política está dado por la crítica de la religión. La crítica de la religión tal y como aparece en los escritos de juventud, ¿no? En la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, etcétera, en donde el modelo, pues obviamente Feuerbach, la idea es que en la religión y en la construcción de un mundo ideal que está proyectado en un orden divino, se está hipotecando, se está renunciando a la autonomía en el ámbito de la tierra, que es la que Marx quiere defender, ¿no? Y dice, la crítica de la religión ha sido ya concluida, Feuerbach nos lo ha mostrado, y lo que tenemos que hacer es ir avanzando en dirección de la crítica de la política, de la crítica del derecho, etcétera. La idea es que en esta religión, y según Marx parece que el tópico, el elemento central de esta crítica de la religión es la inversión. O sea, en la religión nos aparece todo invertido. En realidad el creador aparece, el creador que es el hombre, aparece como creado. Y aquello que es creado, que es Dios, aparece como el creador. Y lo que hay que hacer es ver si se puede practicar una inversión semejante, o una crítica a la inversión, ahora en el ámbito del derecho y en el ámbito de la política, ¿no? ¿Cómo sería esa inversión, o la crítica de esa inversión en el ámbito del derecho y en el plano de la política? Marx da ahí algunas ideas, ¿no? Hablando de que el Estado aparece como el sujeto, cuando en realidad son los ciudadanos o son los individuos los que deben ser sujetos y el Estado es un resultado, en fin, ¿no? Por ahí se perfila esa crítica. Ahora, y es central esa crítica de la religión, tanto por el contenido de la religión, cuanto por el hecho de que esa crítica de la religión da como el modelo o la vía para practicar la crítica en otros ámbitos distintos a los de la religión. Un fenómeno que es muy importante, al que Sergio ha aludido y que está aquí, me parece que introducido, es el problema de la ideología, ¿no? Porque la crítica de la religión y las figuras de la religión aparecen también como en el ámbito de la ideología, ¿no? O son una especie como una de las formas en que aparece esta inversión es la de la ideología. Y en la ideología también lo que hay que hacer es también practicar según el modelo de la inversión en la crítica en la ideología alemana, es un poco también el modelo. La pregunta interesante aquí, hay varias preguntas interesantes. Una de ellas, pienso yo, es esta que planteaba Sergio. Si la un poco el discreto encanto o el sublime encanto de la ideología, ¿no? Si la ideología es un mecanismo de inversión que está estructurado, que está acoplado con el propio funcionamiento del sistema, ¿qué es aquello que le permite al científico social o al crítico traspasar el velo de la ideología, ¿no? O sea, ¿de qué privilegios goza o qué es lo que le permite? Aquí yo no sé si creo que Sergio va a estar de acuerdo conmigo, no sé si discreparía conmigo, pero esta posibilidad de traspasar el velo de la ideología y de hacer la crítica a la inversión que está expresada y articulada en el orden de la ideología, que no es algo así que un grupo, una clase, un individuo, ¿no? Que como dicen en México vulgarmente, nos esté grillando a todos, no. Es el propio sistema y la propia lógica de la mercancía la que genera esta ideología. ¿Cómo traspasarla? Aquí el punto, decía yo, no es un proceso enteramente del concepto ni cognitivo, sino que la posibilidad de traspasarla tiene que estar posibilitada por experiencias, pienso yo, de sufrimiento social, por experiencias de injusticia. No es solo un proceso cognitivo ni únicamente conceptual de carácter teórico, pienso yo. Bueno, respecto a lo segundo que planteaba en la pregunta de allá atrás, sí, es una pregunta difícil. Yo simplemente diría dos cosas. La crítica de Marx al capitalismo es lo que me parece que sigue siendo muy sugerente, sigue siendo muy atractiva. Complicado parece el poder seguir pensando la anatomía y la clave para la inteligibilidad de la sociedad y de los movimientos, la gramática, los movimientos sociales y políticos, a partir de un solo eje de contradicción, que es el eje de contradicción capital-trabajo. Eso me parece a mí problemático. Me parece también problemático esta idea de revolución tal y como se entiende en su sentido clásico, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, entre otras cosas porque nosotros tenemos detrás las experiencias de los llamados países de socialismo real,
¿no? Y lo que ha pasado después, la caída del muro, etcétera. Y en tercero, la última pregunta, no sé si le entendí bien, tendría que especificar un poco, lo podemos hacer después, qué se entiende por representacionalista y por no representacionalista, ¿no? Sí, me parece que hay en Marx elementos, aquí yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio, que en realidad viene de Hegel, ¿no? Que algo así como una crítica a las filosofías de la inmediatez y a las filosofías de corte empírico, en el sentido de que esto que se nos presenta como el objeto o la realidad, etcétera, es en realidad, y solo puede ser inteligible, a través de un largo proceso de elaboración reflexiva, discursiva, etcétera, que nos permite solamente a través de esa reflexión o de ese poder acceder y comprender eso que se nos había presentado inicialmente como algo inmediato. En algún momento, si hablamos de qué entiende por representación, por antirrepresentacionalista, ahí podría contestar yo creo que con más precisión. Muchas gracias por el cuidado con el tiempo. Técnicamente nos queda 1 minuto de descanso. Creo que nos podemos ver a las 12:10 acá, no más tarde. Y muchísimas gracias a los 2 ponentes. Gracias, Gustavo. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo, van a tomar una foto y ya. Y luego sigues. Perdón por la... No, por favor. Ya, gracias a usted. No, pues gracias a ustedes. Muy bien. Sí, claro que sí. Escríbalo usted. Se lo escribo. Ya, aquí está.